Estoy muy agradecida que me hayan invitado a participar en esta conferencia y pues bienvenidos todos. Este foro es muy importante, este primer encuentro virtual sobre las enfermedades tropicales, dadas las circunstancias que vivimos el día de hoy, pues es un encuentro académico muy pertinente. Agradezco a la doctora Nayeli por haberme invitado. Pues bien, el día de hoy, pues como ya comentó la doctora Nayeli, el título de esta charla son los productos naturales en la búsqueda de un tratamiento alternativo para la enfermedad de Chagas. Me permití hacer la organización de esta charla, una breve introducción, luego me voy a enfocar a lo que es la enfermedad de Chagas, sus generalidades, luego vamos a hablar de tratamientos de primera línea para esta enfermedad. Luego veremos un poco de las alternativas de tratamiento y ahí es donde entran los productos naturales como alternativas para tratar esta enfermedad. Y vamos a finalizar con las perspectivas y los retos que hay en esta temática. Las enfermedades tropicales o desatendidas son aquellas enfermedades, la mayoría de ellas son de origen infeccioso y están, proliferan en entornos con índices de desarrollo muy bajos, en entornos empobrecidos. Y se caracteriza por tener ambientes en los cuales prevalece climas calurosos y húmedos, y eso permite que proliferen este tipo de enfermedades. La distribución geográfica de las enfermedades tropicales desatendidas las podemos ver en esta imagen y podemos ver la distribución de todos los países que poseen al menos alguna de estas enfermedades. Son 149 países en todo el mundo en donde se ven afectados aproximadamente 1.000 millones de personas con alguna de estas enfermedades. La industria farmacéutica, muchas compañías farmacéuticas, fundaciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales se reunieron y unieron esfuerzos para firmar la Declaración de Londres en relación a estas enfermedades tropicales desatendidas en enero de 2012. Sí, ya han pasado 8 años desde que se firmó esta declaración de Londres y en esta declaración se tiene como objetivo la erradicación, eliminación y control de al menos 10 de las enfermedades desatendidas tropicales para este año, que prácticamente ya está terminando. La enfermedad que se tenía planeado que se pueda erradicar para el 2020, la enfermedad del gusano de Guinea, y también como otro objetivo es eliminar enfermedades como son la filariasis linfática, la lepra, la tricomosomiasis africana humana y el tracoma. Y para el control, uno de los objetivos es el control de otro tipo de enfermedades como son la esquistosomiasis, el micotransmitidos por suelo, enfermedad de Chagas, leishmaniasis visceral y oncocercosis. Todos estos objetivos están para contribuir a la agenda del 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud. Están alineados a estos objetivos. Aquí en esta imagen vemos, no sé si les comenté, casi todas estas enfermedades desatendidas de la pobreza también es sinónimo o olvidadas, esto es un término muy importante. Vemos acá los agentes infecciosos que conforman, más bien las enfermedades que son causadas por agentes infecciosos. Vemos que hay varias enfermedades que son causadas por protozoarios, otras por virus, otros por bacterias y otros por el mintos, que es el número pues más considerable. Estas que vemos aquí en la imagen de la izquierda, voy a permitirme a ver si se puede ver el cursor. ¿Ok? Estas enfermedades son
17, dengue y chikungunya las tienen puesto en el mismo programa, y posteriormente se agregaron 3 más, aquellas micosis profundas, escabiasis y otros ectoparásitos, y envenenamiento por mordedura de serpiente, que hacen un total de 20, si contamos a dengue y chikungunya como 1, o 21 enfermedades tropicales desatendidas. Y dentro de los agentes causales de protozoarios para estas enfermedades, pues está la enfermedad de Chagas, que es causada por un parásito protozoario. La enfermedad de Chagas es una zoonosis que se halla ampliamente distribuida en el mundo. El agente causal es el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, que tiene un ciclo de vida muy complejo y que se puede desarrollar dentro de un insecto vector y de una gran gama de hospederos mamíferos. Aquí vemos una imagen de un frotis sanguíneo en donde se puede observar la forma de tripomastigote. En Latinoamérica es donde se encuentra la zona endémica, y 21 países de esta región de América Latina, la forma de transmisión más común es la forma vectorial. Sin embargo, aunque originalmente esta enfermedad estaba confinada para la región de Latinoamérica, pues toda esta facilidad, los fenómenos de migración, la globalización, la facilidad con la que se puede mover uno de un continente a otro, pues ha hecho que esta enfermedad pues también sea un problema en zonas no endémicas donde no está presente el insecto vector, y ya se han detectado un considerable número de casos en el norte de América, en algunos países de Europa, del Mediterráneo y del Pacífico occidental. La Organización Mundial de la Salud reportan recientemente, ya las cifras van entre 6 y 7 millones de personas infectadas con el agente causal de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. En Latinoamérica el 20% de la población está en riesgo, y hace que esto sume que haya 70 millones en todo el mundo de personas que se encuentran en riesgo de poder adquirir este parásito. En México, 2/3 partes del territorio es zona endémica de esta enfermedad. Y en la semana epidemiológica número 40 de este año, ya hay reportados, los casos acumulados en fase aguda son 69 y en la fase crónica 257 casos. Déjenme comentarles que estos casos para la semana equivalente del año pasado, pues ha resultado en una disminución, al menos en el número de casos reportados tanto para la fase aguda como para la fase crónica. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad principal para la zona endémica es la transmisión vectorial, en la cual se encuentra involucrado un insecto de la subfamilia de los tratominios y que tiene un sinfín de nombres comunes dependiendo de la región, como los chinches besuconas, vinchucas, y en la zona maya de la península de Yucatán se le conoce con el nombre de pic. Existen muchas especies de estos insectos, pero los de importancia epidemiológica pueden estar de Teratoma infestan, Rhodius prolixus, Teratoma dimidiata, Brasilensis, Barberi y Pastrongylus megistus. Otra forma o mecanismo de transmisión de esta enfermedad es la transfusión sanguínea de donadores, por supuesto, infectados, y también de gran importancia el trasplante de órganos, y estos dos últimos son los mecanismos de transmisión principales para las zonas que no se encuentran, o sea, que no están en zona endémica. Otro mecanismo importante es la transmisión vertical, o sea, la transmisión congénita,
que puede ocurrir durante el embarazo o durante el parto. Una forma de transmisión que no es tan común en toda América, en todo el mundo, principalmente se da en la parte del cono sur de América, está la forma de transmisión oral, y esta ocurre porque los alimentos que se ingieren están contaminados con las deyecciones de los insectos transmisores. Y en menor, es menos común, pero no deja de ser importante y hay que tener mucho cuidado, pues potencialmente los accidentes de laboratorio pueden ser también un mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Las presentaciones clínicas de esta enfermedad cursan en varias fases. Hay una fase aguda en la cual a partir de que un insecto pica a un individuo, pueden pasar entre 8 y 16 semanas en donde va a transcurrir lo que se conoce como la fase aguda de la enfermedad, que comúnmente es asintomática. Y cuando suelen haber síntomas, estos síntomas son inespecíficos, que pueden ir desde fiebre, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, en algunas ocasiones dolor de pecho, vómitos, diarrea. O sea, son síntomas totalmente inespecíficos. De las personas que presentan estos síntomas, el 2% podrían presentar signos de entrada característicos que su característica es el proceso inflamatorio. En el sitio de la inoculación del parásito, y cuando es en la piel se conoce como chagoma de inoculación y se caracteriza por un nódulo subcutáneo en donde hay inflamación alrededor y generalmente por los hábitos del insecto ocurre o se pueden ver en las extremidades o en la cara. De ahí el nombre de chinche besucona. Otro signo de entrada muy característico, aunque no es muy común, es el signo de Romaña, que también se caracteriza por un proceso inflamatorio en la conjuntiva ocular, que se caracteriza por un edema bipalpebral unilateral, ¿sí? Y es cuando el individuo se toca la conjuntiva después de haber, rascado, después de que se haya alimentado algún vector del dicho individuo. Después de esas 8 a 16 semanas, los individuos pueden pasar a una fase crónica en la cual no va a haber ni un síntoma. Y además un punto muy importante que tiene que ver con los modos de diagnóstico es que en la fase aguda existe presencia del parásito circulando en sangre y eso hace que pueda ser detectado. Entonces comentábamos que los individuos después de ese periodo agudo pueden pasar a una fase crónica que puede ser asintomática, ¿sí? Denominada también indeterminada, y que el 20 al 30% de los pacientes que se encuentran en esta fase pueden desarrollar una forma crónica sintomática en donde el 30% van a presentar alteraciones cardíacas, el 10% alteraciones digestivas, neurológicas o combinación de este tipo de alteraciones. En esta fase crónica sintomática, pues, es eventual la presencia de los parásitos circulando en sangre. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Va a depender de en qué fase esté el individuo. Cuando está en fase aguda, cuando hay parasitemia evidente en los individuos,
Lo que se debe de hacer es la demostración de la presencia de los parásitos y se utilizan métodos directos como pueden ser técnicas parasitológicas en observación al microscopio de campo claro, en el cual también se pueden utilizar métodos de concentración. También se pueden utilizar pruebas parasitológicas de amplificación, como son los hemocultivos, inoculación a ratón, y también se pueden utilizar pruebas moleculares como la amplificación de DNA por PCR. Sin embargo, estas pruebas parasitológicas de expansión generalmente son más utilizadas para fines de investigación. Cuando los individuos están en la fase crónica, entonces se recomiendan los métodos indirectos, los métodos serológicos. Hay una gran batería de pruebas con diferente fundamento para detectar anticuerpos contra el parásito. Algunas de estas, la Organización Mundial de la Salud, el estándar de oro determina que tiene que haber, para que se pueda decir que un paciente diagnosticado como positivo tiene que tener 2 pruebas serológicas positivas, y estas pruebas serológicas deben de ser de fundamentos diferentes. ¿Okay? Y también en el caso de Chagas congénito y también en cuestiones de investigación, también se pueden utilizar las pruebas de PCR, inclusive para el monitoreo de las terapias que se apliquen a los individuos. La Organización Mundial de la Salud, en el sentido y en esta enfermedad, en la enfermedad de Chagas, tiene como objetivo principal evitar la transmisión de esta enfermedad. O sea, como ya vimos, está dentro del catálogo de las enfermedades tropicales desatendidas, y como el objetivo es evitar la transmisión, tiene muchos programas implementados para el control vectorial, el diagnóstico oportuno de mujeres embarazadas y sus recién nacidos. También sugiere que se haga el tamizaje de banco de sangre para evitar la transmisión sanguínea. Y un punto muy importante es la atención oportuna de los pacientes. O sea, dar el tratamiento a los pacientes, diagnosticarlos y otorgar el tratamiento a los pacientes. En este sentido, para la enfermedad de Chagas, los medicamentos o los fármacos de primera línea son el Nifurtimox y el Besnidazol. Estos, por ejemplo, el Nifurtimox fue descubierto en 1965 y el Besnidazol un poco después, en 1971. Sin embargo, hasta el 2017, el primero que fue autorizado por la FDA fue el Besnidazol, y los protocolos que están avalados por la FDA es para el tratamiento pediátrico en pacientes hasta de 12 años. Y hace 2 meses, Nifurtimox también recibe la aprobación de la FDA, y también este es avalado para protocolos para personas jóvenes menores de 18 años, los protocolos que están avalados para el Nifurtimox. Entonces, imagínense, estos 2 medicamentos que fueron descubiertos cercanos, iniciando la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX, y hasta el siglo XXI es cuando algunos de los protocolos ya cuentan con la aprobación de la FDA. Tanto el Nifurtimox como el Besnidazol son profármacos que van a activar nitroreductasas, estas enzimas que le van a dar al parásito un ambiente adverso, y va a ser citotóxico para el parásito. Ambos, en general,
es el mecanismo de acción tanto para el nifurtimox como para el besnidazol. Estos medicamentos, su efectividad es controversial porque hay muchos estudios que dicen que solamente es efectivo en la fase aguda de la enfermedad. Entre el 50 y el 80% de los casos son efectivos, y en la fase crónica apenas entre 8 y el 30% de efectividad. Sin embargo, se ha visto que además de que son efectivos en la fase aguda, también son efectivos en la transmisión congénita. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud también recomienda utilizar estos fármacos en casos de reactivación de la enfermedad por inmunosupresión, también cuando va a iniciar o se está en el inicio de la fase crónica, y en adultos menores de 60 años asintomáticos, antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. En general, mientras más pronto se detecte la enfermedad y se comience con el tratamiento, mayor efectividad va a tener el protocolo utilizado. Entonces, estos dos fármacos, después de más de 100 años del descubrimiento de la enfermedad de Chagas, solamente se cuentan con estos dos fármacos de primera línea, y en general, pues no son efectivos en la fase crónica. Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, cuando se detectan, ya van a estar en esta fase crónica. Es muy difícil, al menos de la experiencia que tenemos en el laboratorio, de encontrar pacientes en fase aguda, porque como la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas inespecíficos, pues es muy difícil de que los pacientes lleguen en la fase aguda. Entonces, el tratamiento para la fase crónica debe de ser lo más pronto posible del inicio de esta fase. Estos ambos fármacos se necesitan tratamientos largos que pueden ir entre 40 y 90 días, y también, pues, dado sus mecanismos de acción, pues provocan efectos secundarios adversos, y todo esto provoca que haya poco apego al tratamiento. Entonces se abortan estos tratamientos, y entonces también empiezan a aparecer resistencia de algunas cepas a algunos fármacos, a alguno de estos fármacos. Estos fármacos pues están contraindicados, por ejemplo, en enfermedades del sistema nervioso, en trastornos psiquiátricos, en el embarazo, cuando hay daño hepático o daño renal. Entonces, pues la verdad, pues este panorama para esta enfermedad, pues es un poquito desalentador, y en lo que no aparece una vacuna efectiva, que ya en la conferencia magistral de mañana les platicarán acerca de los tratamientos inmunológicos, pues se necesita seguir buscando alternativas para el tratamiento, farmacológicas para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, pueden enfocarse se pueden tomar varias directrices para la búsqueda de tratamientos alternativos. Algunos de estos son, por ejemplo, búsqueda de nuevas dianas farmacológicas, que la importancia de estas o las características que deben de tener estas dianas farmacológicas es de que sean lo más específicas para el parásito, para que no haya problemas de efectos secundarios para los pacientes. Entre las dianas farmacológicas que hay muchos estudios que se han llevado a cabo, están las que están relacionadas con el metabolismo del parásito, del agente causal. Uno de estos es el metabolismo de la glucosa, la glicólisis, que a diferencia que en la mayoría de los organismos en donde la glicólisis ocurre en el citoplasma, en Trypanosoma cruzi ocurre en una estructura rodeada con una membrana que se conoce con el nombre de glicosoma,
y la mayoría de las enzimas que participan en la glicólisis están localizadas en esta estructura. Y un punto muy importante es que estas proteínas tienen un mayor peso isoeléctrico que las que son equivalentes en los mamíferos. Por lo tanto, esto los hace ser unos buenos blancos terapéuticos. Otro blanco terapéutico está el sistema de la tripanotiona o de la tripanotiona reductasa, que en los mamíferos el equivalente es el sistema de glutatión y glutatión reductasa. En el parásito, la tripanotión reductasa, el sistema de tripanotión reductasa, va a mantener reducida al tripanotión. Esto le va a provocar un ambiente reductor al parásito, y esto es clave en el sistema antioxidante de Trypanosoma cruzi. Entonces, el mantener su ambiente reductor es clave para que pueda proliferar. Por lo tanto, el sistema tripanotión y tripanotión reductasa resulta ser un buen blanco. ¿Por qué? Porque aparte está ausente en los mamíferos. Otra vía metabólica importante es la vía del ergosterol. Hay muchos estudios relacionados con esto, en donde el ergosterol es un esterol específico para Trypanosoma cruzi. Y bueno, pues ya entendemos la importancia que tiene esta vía como blanco potencial de fármaco. ¿Por qué? Porque los esteroles le confieren estabilidad a las membranas y por lo tanto le dan viabilidad a los parásitos, y eso hace que puedan proliferar. Entonces también la vía del ergosterol es un blanco que se ha probado para ciertos fármacos. La famosa crucipaína. Esta crucipaína es una cisteína proteasa que es específica para Trypanosoma cruzi. Esta proteasa está expresada en todos los estadios del parásito, es un factor de virulencia y también participa en la invasión y elevación de la respuesta inmune en el hospedero. Y por lo tanto, es muy importante su papel para la sobrevivencia del parásito. Y otro blanco, hay muchos, ¿verdad? Pero otro blanco que elegí para esta presentación son proteínas que son importantes para el ciclo celular del parásito. Se han reportado en la literatura algunos genes que codifican para, por ejemplo, ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas, que están presentes en las proteínas del ciclo celular. Sin embargo, no se ha demostrado totalmente que estos genes en realidad expresen proteínas que participen verdaderamente en la regulación del ciclo celular del parásito. En relación a esto, les quiero comentar, estos blancos son de interés en nuestro grupo de investigación, y hace algunos años hicimos, hemos parado un poquito esta línea de investigación por falta de fondos, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a estudiar a las proteínas del ciclo celular porque en vista de que, uno de los métodos para poder estudiar la función de una proteína es mediante el silenciamiento de sus genes. El sistema de silenciamiento de Trypanosoma cruzi, pues, no permite muchas veces establecer ciertas estrategias para el silenciamiento y para ver la función de estos genes. Entonces, se nos ocurrió utilizar como estrategia para ver la función, utilizar parásitos que sean viables y que sean transfectados con anticuerpos que también sean viables, y pues esos anticuerpos reconocen al antígeno, entonces pueden bloquear la función y así poder dilucidar el mecanismo de acción. Entonces, en este trabajo que les comparto aquí,
fue en el 2003 el primer reporte de introducción de anticuerpos a parásitos en la forma de epimastigote de Trypanosoma cruzi viables, que se preserva la función de sus anticuerpos. Entonces, ¿a qué voy con esto de las proteínas del ciclo celular? Nosotros utilizamos para estos experimentos un anticuerpo anticiclina para transfectar epimastigotes de Trypanosoma cruzi. Utilizamos muchos métodos o varios métodos para tratar de introducir estos anticuerpos, utilizando detergentes, permeabilizando la membrana, pero pues los parásitos ya no eran viables, aunque utilizamos concentraciones muy bajas de estas sustancias, y solamente de todos los métodos que utilizamos, nosotros logramos introducir anticuerpos anticiclina utilizando un reactivo que forma unos tipoliposomas y que se fusionan con la membrana del parásito sin dañarla, y dentro de este reactivo se introduce un anticuerpo. Usamos la anticiclina A, y en la imagen podemos ver un control negativo de parásitos no transfectados, el control positivo cuando utilizamos un anticuerpo antiparásito, anti-extracto total del parásito, y en la imagen de abajo vemos algunos puntos localizados de fluorescencia verde, en la cual nos indica que el anticuerpo anticiclina reconoció su antígeno y fue introducido dentro del parásito. Para demostrar la viabilidad de estos parásitos, se hicieron ensayos de citometría de flujo, en la cual nosotros monitoreamos a estos parásitos y observamos que cuando aquí vemos en la imagen A, tenemos parásitos no transfectados y están teñidos con bromuro de tirio. Aquí están los transfectados y los no transfectados. Y podemos saber que hay una acumulación en la población de G0, G1, por lo tanto, el ciclo celular fue arrestado en esta fase, y además se inhibió la duplicación del número de parásitos. Lo que nos dice esto, que este anticuerpo anticiclina reconoció un antígeno y bloqueó el ciclo celular, la multiplicación del parásito, evitando la duplicación. Entonces, en este sentido y en esta línea de investigación, pues las ciclinas están presentes también en los hospederos mamíferos. Sin embargo, hay algunas características de las ciclinas y de las cinasas dependientes de ciclinas, hay algunos motivos que son distintos a los de los mamíferos, y por lo tanto nuestro interés es continuar con esta línea de investigación utilizando estas regiones que son diferenciales en el parásito. Ahora bien, otra línea para los tratamientos alternativos es aquel reposicionamiento de ciertos fármacos que ya se han probado efectividad para otro tipo de enfermedades, para otro tipo de patógenos, que también se ha probado su ausencia de citotoxicidad. Y en este sentido están los derivados de los azoles, como el posaconazol, el rabuconazol, en los cuales han habido también varios estudios, tanto in vitro como in vivo, inclusive hay ensayos clínicos en los cuales se ha demostrado la actividad tripanocida de estos derivados de los azoles. Sin embargo, a pesar de que haya actividad tripanocida, hay ausencia de ese efecto sostenido cuando es comparado con, por ejemplo, con alguno de los fármacos de primera línea como el besnidazol. También en esto del reposicionamiento de fármacos, también por ahí hay un punto importante en relación a la terapia combinada. Entonces, se han hecho estudios, por ejemplo, mezclas de itraconazol con besnidazol.
¿sí?, a dosis subóptimas, en las cuales, estos también ya recién encontré ya algunos estudios que están en fase 2 o fase 3, fases clínicas, y se utilizan dosis subóptimas. Esto favorece que se disminuyan los efectos adversos al utilizar este tipo de dosis subóptimas. Y bueno, ahorita pues lo que quedaría es pues ver a más largo plazo y a un mayor número de individuos en el seguimiento para poder determinar si puede ser utilizado esta mezcla, sobre todo en la fase crónica de la enfermedad. Y bueno, pues lo que, pues el tema pues protagónico de esta plática, que son los productos naturales como tratamiento, como una alternativa para el tratamiento de las enfermedades, en este caso de la enfermedad de Chagas. Los productos naturales son ricos, y se sabe que son ricos en compuestos biológicamente activos contra un gran número de microorganismos. Hay unas revisiones que se hacen sistemáticamente cada X número de años, y estos datos que les pongo aquí es esta revisión que fue en 2016, ya salió la del 2020, ya no me dio chance de revisar, pero en esta revisión dice que en los últimos 30 años, del 2016 para atrás, ¿sí?, de los casi 1.562 productos que se incorporaron al mercado como nuevos fármacos, el 38% son productos naturales o derivados de los mismos. Y de las 7,000 especies de plantas medicinales que están registradas botánicamente, menos del 2% ha sido estudiada desde el punto de vista fitoquímico o farmacológico, lo que hace ser un excelente nicho para la búsqueda de tratamientos alternativos, en este caso para la enfermedad de Chagas. Ahora, en este sentido, quiero compartirles algunas experiencias que hemos tenido en el grupo de investigación desde hace varios años. Algunos de estos trabajos que les voy a presentar fueron tesis de posgrado de algunos de los investigadores del Laboratorio de Biología Celular. Y en el 2004, Guzmán y colaboradores empezaron a hacer estudios de actividad en plantas medicinales de la medicina tradicional. Y una de las plantas que fue estudiada al inicio fue la cenavilosa, que pertenece a la familia de Fabaceae, y que está presente en regiones tropicales. En la región maya se conoce como salché, y en la medicina tradicional maya se utiliza para el tratamiento de infección en la piel, procesos inflamatorios, y hay reportes también que se utilizan para dismenorrea. Hubo un estudio, en este estudio que les comento en el 2014, se hicieron estudios in vitro con diferentes extractos de diferentes partes de cenavilosa, y se vio que hubo un efecto en el extracto clorofórmico de las hojas de la cenavilosa contra una cepa de epimastigotes, la cepa Y de Trypanosoma cruzi. Y en este momento, pues nosotros, bueno, a este grupo les costaba un poquito de trabajo conseguir fármacos de primera línea, y entonces se utilizaron como controles violeta de genciana, y se observó que en varias dosis que fueron probadas hubo una disminución del número de parásitos en los cultivos in vitro, por lo que se determina que los extractos clorofórmicos de cenavilosa tiene actividad parecida a esta forma del parásito. Además, también se probó el efecto de este extracto en tripomastigotes en in vitro, y también se observó que significativamente reducía el número
de parásitos. Posteriormente, también se aisló mediante fraccionamiento con hexano un metabolito que es el 8-hidroxilmetilén teicosanamil acetato, que se aísla en cena vilosa, y se demuestra el efecto en epimastigotes de la cepa Y de Trypanosoma cruzi a varias concentraciones, y se observó que se disminuye el número de parásitos, o sea, tiene una actividad tripanocida, tanto en epimastigotes, como se observa en esta imagen, como tripomastigotes, como se observa en esta siguiente gráfica. Posteriormente, tiempo después, este mismo metabolito se probó contra las formas infectivas de Trypanosoma cruzi in vivo, utilizando ratones Valve-C inoculados con 5×10 a la parásitos por vía intraperitoneal de la cepa H4 y utilizando como control violeta de genciana, y se demuestra que a los 28 días se puede demostrar actividad tripanocida tanto en epimastigotes como en tripomastigotes sanguíneos, Y fue significativa la reducción entre el 70.5, 73.8 y 80.9% al 2.11, 8.4 y 33.6 microgramos por gramo. También se observó, además de que disminuía la parasitemia in vivo, también se disminuyó el número de nidos de amastigotes, contando el número de nidos de amastigotes en 100 campos, y podemos observar que a las dosis de 8.4 y de 33.6 se redujo significativamente el número de nidos de amastigotes utilizando este metabolito que proviene de cena vilosa. Además, también se reduce la mortalidad. Hay en los 3 tratamientos el 20% de mortalidad para los que son tratados con este metabolito, y a diferencia del control negativo y del control de alopurina. También se probó la actividad de cena vilosa in vivo durante la fase subaguda de la infección. Este punto es muy importante porque en estos experimentos se probaron diferentes cantidades de inóculo. En la imagen que vemos aquí se utilizó el extracto clorofórmico de cena vilosa y se midió el número de nidos de mastigote tanto para tejido cardíaco como para tejido musculoesquelético cuando se inoculan 100 tripomastigotes y cuando se inoculan 500 tripomastigotes, ¿sí? Se observa que cuando se inoculan 100 tripomastigotes o 100 parásitos en las diferentes concentraciones, tanto se reducen el número de nidos a mastigotes de forma significativa en todas las dosis probadas, mientras que, aunque hay una diferencia reducción en el número de nidos de mastigotes a 500 tripomastigotes, no es significativo en comparación a lo que se observa cuando se inoculan un menor número de parásitos. Esto es muy importante porque esto concuerda con los datos de que el curso de una enfermedad, uno de los puntos importantes es pues con qué cantidad de parásitos se infecta un individuo. Por otra parte, en colaboración con otros con investigadores del CICI, y este trabajo fue parte de la tesis de maestría de Glendy Polanco, en donde ella analiza una serie de
extractos de diferentes plantas nativas de la península de Yucatán, y de todas las plantas que prueba o que tamiza en este estudio, Zerjania yucatanensis fue la que mejor resultado, la que mejor actividad contra Trypanosoma cruzidio. Es una planta nativa de la península de Yucatán, de la familia Sapindaceae. En maya se conoce como chacuayán, y se probaron extractos metabólicos en ensayos tanto in vitro contra epimastigotes como tripomastigotes. En esta imagen que vemos aquí, podemos ver significativa del número de parásitos. Esta actividad tripanocida del extracto de las hojas disminuye el 75% de la parasitemia en ratones y inhibe el egreso de tripomastigotes en células Vero. De Zerjania yucatanensis se aíslan o se determina que los metabolitos activos están focalizados en estos metabolitos que son la lupenona y el óxido de cariofileno, ¿sí? Y se probó el efecto sinérgico entre estos dos metabolitos. Se hicieron ensayos in vitro con epimastigotes de la cepa Tulauen, en donde se probaron diferentes proporciones de estos metabolitos, 1:0, 1:4, o sea, el primero es lupenona y el segundo es el óxido de cariofileno. Y con todas estas proporciones se observó que la IC50 para la mezcla lupenona óxido de cariofileno en la proporción 1:4 tuvo una IC50 de 10.4, y también se sacó la concentración inhibitoria fraccional, que es un parámetro que se utiliza para saber si hay sinergismo o hay antagonismo en la interacción de dos compuestos, y cuando son menores de 1, se dice que hay un efecto sinérgico. Entonces, aquí vemos la concentración inhibitoria fraccionada fue de 0.46 con esta IC50, lo que hace que en la proporción 1:4 tenga un efecto sinérgico. También se probó, después de que ya determinamos que la proporción 1:4 es la proporción adecuada o sinérgica, se probó in vivo utilizando la cepa H4 inoculada por vía interperitoneal, y se observa que se probó el doble de la concentración de IC50, 20.8 y 41.6 miligramos por kilogramo por día, y todos los tratamientos, todos los individuos que se encontraban en los grupos de los tratamientos tuvieron una supervivencia del 100%, y también disminuyó en el 80% la cantidad de los nidos de amastigote, y esto fue en tejido cardíaco, y esto fue en músculo esquelético. Otro trabajo que fue en colaboración con el Cinvestav de Saltillo, aquí rápidamente porque ya se está acabando el tiempo, se probó la actividad de otro producto natural del ajo, Allium sativum, y de uno de sus metabolitos, que es la alicina. Pero también lo interesante de esto es de que nos buscaron para hacer estas pruebas porque tenían unas nanopartículas de óxido de titanio y de circonio, y fueron acopladas tanto extracto de ajo como de alicina, y se observó que
había un efecto de inhibición de los tripanomastigotes en las dosis probadas de alicina. Sin embargo, no hubo ni un efecto cuando se utilizó el ajo. Entonces, la alicina y el extracto de ajo se acoplaron a estas partículas, a estas nanopartículas, y se pudo observar la actividad in vitro de tanto de la lisina acoplada a estas nanopartículas como del extracto acopladas a estas partículas, y se vuelve a observar que solamente las nanopartículas que estaban acopladas a lisina y solamente las de dióxido de zirconio tuvieron una inhibición en la proliferación de los parásitos. Esto es muy importante porque hay metabolitos que son inestables y estos nanopartículas lo que hacen es darle estabilidad. La lisina es un metabolito que no es estable y por lo tanto con esto se demuestra la utilidad de estas nanopartículas para que podamos suministrar metabolitos que no son estables. Y también se hicieron ensayos in vivo en ratones y aquí se probaron la lisina a 2 concentraciones y las nanopartículas acopladas a lisina, y en las cuales se pudo observar una actividad tripanocida. Con las nanopartículas están acopladas al óxido de zinc y que son útiles para el control de la liberación de estos metabolitos. Por último, uno de los últimos trabajos que se han comenzado en el laboratorio de biología celular en nuestro grupo es probar, debido a las características que tiene la flor de Jamaica, Hibiscus sardarifa, que está catalogado como un alimento funcional que tiene una diversidad de propiedades como antioxidantes, diuréticas, antifebriles, y que tiene actividad contra hipertensión, diabetes, dislipidemia, etc. El extracto acuoso del cáliz tiene actividad contra en la literatura encontramos que hay actividad contra otro tipo de tripanosomatidio, pero no había ni un reporte para el caso de actividad contra Trypanosoma cruzi. Hasta el momento, los resultados que tenemos para los extractos, se hicieron extractos metanólicos de Hibiscus sardarifa a diferentes concentraciones, se probaron con epimastigotes de Trypanosoma cruzi, y también se evaluaron in vitro fracciones de diferente polaridad, y de ahí se escogió una de estas fracciones para probar in vivo. Aquí rápidamente les enseño que en el caso de hubo actividad del extracto metanólico del cáliz de Hibiscus sardarifa contra epimastigotes de la cepa H4, y comparado con el control positivo que en esta ocasión se utilizó besnidazol, y también se probaron las fracciones hexánicas de acetato de etilo y metanólico, tanto del cáliz como de la hoja. Y exploramos la hoja porque generalmente, bueno, como producto lo utilizamos en infusiones, es el cáliz, pero también quisimos explorar la posibilidad de los extractos de hoja. Sin embargo, la IC50 de la fracción hexánica del cáliz de Jamaica fue la mejor actividad tripanocida. También se probó en ratones, y aquí, perdón. Se probó la fracción hexánica que tiene el IC50 adecuado, y se utilizaron ratones Balcero infectados con la cepa H4, y se puede observar, aquí tenemos el control negativo, el control positivo, y podemos observar que hay una tendencia
en la disminución del número de parásitos cuando se prueban la fracción hexánica a diferentes concentraciones. Y también observamos que todas las dosis probadas disminuyen, o sea, sobrevivieron todos los ratones al 100%, o sea, al 100% todos los grupos. También, en colaboración con un grupo de la Facultad de Química, se probó la actividad antiinflamatoria del extracto metanólico de Hibiscus sadarifa, y dado que la enfermedad de Chagas es un punto importante de la inflamación, se probaron citocinas proinflamatorias como son la IL-6, TNF-alfa y L1-beta, y se puede observar cómo va a mayor concentración, se probó en macrófagos y disminuye la concentración de estas tres conforme va aumentando la dosis. Y se probó también la interleucina 10, que es una citocina antiinflamatoria, y se ve el efecto contrario, la expresión de esta citocina conforme se va aumentando la concentración del extracto metanólico. Estos son preliminares que tenemos en relación a este producto natural, y pues el interés que tenemos ahorita al ver que si tiene una actividad, se comprueba la actividad antiinflamatoria y hay cierta actividad antiparasitaria, pues podríamos estar probando en terapias combinadas con estos extractos, y pueden ser fármacos y pueden ser otro tipo de metabolitos. ¿Qué perspectivas hay para el tratamiento de la enfermedad de Chagas? Pues seguir en la búsqueda de principios activos en los productos naturales, porque ya vimos que es una buena fuente para estos principios. También es muy importante probar terapia combinada con fármacos que pues ya se conocen actividad tal vez para otras entidades, y que también se conoce que no hay problemas de citotoxicidad. Y que pueden haber terapia combinada entre fármacos, otros fármacos o metabolitos derivados de plantas. También se puede hacer el escalamiento a otros modelos experimentales para que posteriormente se pudiera llegar a los ensayos clínicos, que la mayoría de los trabajos pues se queda en la etapa preclínica. Y muchas veces es también por la dificultad a veces del manejo de los pacientes y de encontrar a los pacientes, y por supuesto del financiamiento para hacer estos estudios. En nuestro grupo también, entre nuestras perspectivas, es seguir en la búsqueda de dianas farmacológicas, específicamente interés en proteínas de ciclo celular. Por ahí también tenemos abandonado un poco la línea de proteínas asociadas a la mitocondria del parásito. Otra perspectiva que tenemos, que se está trabajando con un colaborador que es profesor de cátedras de CONACYT, que es a través del silenciamiento génico entre reinos, o sea, apagar genes del hospedero que son producidos a través de pequeños RNA interferentes producidos por plantas, y esto pues es una de las líneas que también es muy prometedora. Y por último, quisiera yo terminar con cuál es el reto para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Primero tenemos que, se tiene que encontrar un tratamiento con menos efectos adversos y que ocupe tiempos de aplicación mucho más cortos, para que se evite el aborto de esos tratamientos. También es importante que esos esfuerzos se enfoquen a buscar a encontrar un tratamiento eficaz para la fase crónica, y además que no tenga los efectos adversos, y por lo menos encontrar mejores algoritmos con lo que ya tenemos, encontrar mejores algoritmos para el tratamiento. Sin embargo, todos estos esfuerzos son prácticamente pues echados a saco roto si no existe el diagnóstico oportuno, ¿sí? Porque si no hay el diagnóstico oportuno, pues entonces de nada sirve todo esta batería de
potenciales tratamientos para esta enfermedad. Y para terminar, me gustaría comentarles esta frase que me ronda en la cabeza. Dice, las enfermedades olvidadas deben de ser siempre recordadas. Yo creo que con esto englobaría todos los esfuerzos que se están haciendo de todas las organizaciones gubernamentales, académicas, no gubernamentales, para poder erradicar enfermedades tropicales desatendidas, incluyendo, por supuesto, pues a esta enfermedad que atañe a México, América Latina, y que hay muchas personas en el mundo que se encuentran en riesgo de contraer esta infección. Este trabajo lo hemos hecho entre muchas instituciones. Aquí les quiero mostrar algunos de los investigadores que participan directamente en estos trabajos que les he compartido. Y el técnico académico del laboratorio es la química Carla Maya, y aquí vemos igual algunos de los estudiantes que han participado en las experiencias que les he comentado y compartido el día de hoy. Pues muchas gracias, de mi parte es todo, no sé cómo estamos de tiempo.